night. Jingle bells, jingle bells, jingle all. Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve, sigue los pasos. Buenas tardes, ya estamos con la doctora Jamie Gómez, aquí en Pregunta Médica. Y vamos a debatir siempre un tema de especial interés para todos ustedes en un país donde las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra, diríamos invitada, no, nuestra anfitriona, porque es parte del equipo, Jamie Gómez. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cómo te buenas sientes? tardes, muy bien. Buenas tardes a todos los que de momento están sintonizándonos. Ciertamente, como dice el doctor, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte a nivel mundial. No solamente aquí en República Dominicana, sino en todo el mundo. En el día de hoy yo quisiera conversar acerca de la hipertensión arterial y le voy a comentar por qué. Yo he recibido mucho feedback reciente por las redes sociales, en el internet, en el correo electrónico, de que estamos haciendo un buen trabajo en cuanto a lo que es la prevención primaria de la hipertensión arterial, que son los niveles de presión alta. Pero reciente me han llegado muchos correos electrónicos y me dicen, doctora, pero ¿y si yo soy hipertenso? Entonces, ¿qué hago? Que entonces en el día de hoy pues decidí, exactamente, o sea, estamos trabajando con la parte de la medicina preventiva, pero entonces si ya usted tiene el diagnóstico de hipertensión arterial, ¿qué debo yo hacer? Pero darte la razón que, por ejemplo, ustedes ponen un tratamiento de hipertensión, en contra de la hipertensión, a un paciente y resulta que pasa por un consultorio y le toman la presión y la encuentran bien, y dice, deja eso que ya tú la tienes bien. Sí, exactamente. Eso también nos pasa. A veces de momento los pacientes consultan, cambian de médico, le quitan el tratamiento. La hipertensión arterial sabemos que no se cura, que es una condición que se controla. Es bueno de momento reconocer o definir lo que es la hipertensión arterial y son solamente lo que es cifras de tensión arterial elevada. Básicamente la hipertensión arterial pues ocurre cuando ocurre el choque de la sangre en las arterias que se van tornando con el tiempo un poco rígidas. Entonces la sangre pasa rápidamente y eso hace que se eleve los niveles de presión arterial. Entonces todos irremisiblemente, después de cierta edad, podríamos tener cierta incidencia. Sí, indiscutiblemente se sabe que, por ejemplo, 1 de cada 3 pacientes no sabe que es hipertenso, o sea, sí. 1 de cada 3 personas, o sea, por ejemplo, lo que estamos aquí en el estudio, vemos más de 3 o 3, realmente uno de nosotros es hipertenso y no lo sabe. Bien, o sea, y de los pacientes que saben que son hipertensos, que tiene ese enemigo silencioso. Exactamente, porque no produce síntomas, y 1 de cada 4 pacientes que es hipertenso no está adecuadamente controlado, y un poquito más tarde podríamos conversar acerca de por qué si yo me tomo mi medicamento la presión no me baja. Sí. Bien. A veces los tratamientos no son tan efectivos y hay que revisarlo. Sí, indiscutiblemente. Se sabe, por ejemplo, que el control de los pacientes hipertensos debe ser mínimo cada 6 meses y máximo cada 3 meses. Eso implica, por ejemplo, 2 visitas anuales o 4 visitas al cardiólogo. Es muy importante saber, yo siempre trato de traer cositas frescas. Las cifras de hipertensión arterial recientemente cambiaron, hace 2 semanas. 2 semanas, pero es una primicia. Sí, entonces ya 140-90. Eso es sumamente alto. Por ejemplo, se aceptaba hace 2 semanas para acá que 130-90 era como el tope, límite, para considerar que un paciente tenía la presión arterial 130-80, 130-85, la presión arterial en el límite superior de la normalidad. Ya, por ejemplo, sabemos que la presión arterial normal se considera 120-80, pero por debajo de 120-80. Oh. Exacto, o sea que ahora tenemos que bajar todavía un poquito más los niveles de presión arterial. O sea que si, por ejemplo, le toman la tensión arterial en la emergencia, en una reunión familiar, que siempre aparece alguien con un aparatito y le encuentran la presión por encima de 120-80, ya sabemos que tiene que evaluarse obligatoriamente, porque tiene predisposición a que de momento pudiera estar padeciendo de una enfermedad, como dice el doctor, completamente silenciosa, que no produce síntomas.
Entonces, Jamie, periódicamente hay que estar revisando esos valores tensionales. Sí, obligatoriamente sí. Yo, por ejemplo, les recomiendo a mis pacientes que es adecuado tener un equipito en la casa, sea un portátil. Uno sabe que tiene un margen de error de un 10 a un 15%, pero no me gusta de manera particular que se estén tomando la presión todos los días. Eso no es necesario porque causa mucha ansiedad. Sí. Hay pacientes que se deprimen por el hecho de pensar que de momento tienen que manejarse todos los días y tener el control óptimo de la presión arterial. De eso nos encargamos nosotros, pero sí por lo menos solicitamos que 2 veces al año, solamente 2 veces al año mínimo, nos visiten para poder garantizar que esos medicamentos sean efectivos. Si vemos que de momento la presión está subiendo, algunos síntomas que a veces presenta el paciente, que en el día a día el corre-corre no son importantes, para nosotros sí pueden ser muy importantes. ¿Qué puede conducir una inobservancia de la presión alta? Sí, yo pienso de momento que el paciente no se dé cuenta, usted dice, Sí. sino muchísimas cosas. O sea, lo primero es la cantidad de actividades en las que estamos involucrados diario. Por ejemplo, usted, yo no sé cuántos lugares ha visitado en el día de hoy, el corre-corre, o sea, el tema de uno andar en los vehículos, transitando. O sea, hay muchas razones por las cuales de momento a uno no le permite darse cuenta si la presión está correctamente controlada, además de que es silenciosa. Por ejemplo, sabemos que el 85% de los pacientes que son hipertensos no tienen síntomas. Eso quiere decir que solamente los dichosos, como yo le digo, y dichosos en el sentido de que el que se da cuenta que tiene o se siente algo ya es una voz de alerta. No todos tienen dolor de cabeza, dolor en la nuca, a veces refieren en la parte posterior de la región cervical, dolor de pecho, palpitaciones, que se marean, doctora, que siento vértigo, siento tontera. No Son todos manifestaciones de de presión alta. hipertensión arterial, entonces no todos tienen la dicha de sentir esos síntomas. Entonces el que sí los tiene, maravilloso, porque ahí se da cuenta de inmediato, pero la realidad es que el 85% de los hipertensos no sienten nada. Es cierto, Jamie, quizás sea inapropiada la pregunta, que se han reportado últimamente una incidencia en niños con presión alta. Sí, indiscutiblemente las enfermedades cardiovasculares, algunas como la hipertensión arterial, está aumentando en la edad de los niños por el tema de la obesidad y el sedentarismo en muchos de esos niños. Por eso siempre que yo he venido al programa, siempre, a pesar de que no soy cardióloga pediatra, sino de adultos, siempre hago mucho hincapié en que los niños tienen que evaluarlo, además del pediatra, un cardiólogo pediatra una vez al año. A los niños hay que hacerle un electrocardiograma, hay que hacerle un eco, la sonografía del corazón que le hacemos al adulto también hay que hacérselo. El pediatra debe de tomar la presión arterial al niño cada vez que va a la consulta, debe de pesarlo, debe de tallarlo. Existen medidas antropométricas igual que los adultos para los niños que nos orientan hacia las posibles complicaciones en las que ese niño pudiera incurrir, además de exámenes de laboratorios. Hay niños que tienen hipercolesterolemia también, que tienen triglicéridos altos, que tienen descontrol en los niveles de glicemia o de azúcar en sangre. Cuando uno va a los gimnasios o se convierte en caminante, ve a algunas personas con un aparatico y cuando uno le pregunta que me estoy chequeando la presión arterial. ¿Para qué ustedes le ponen eso a estos Bueno, pacientes? normalmente no es la presión arterial, sino la frecuencia cardíaca. Sí. Ellos aprenden de una manera u otra. Hay algunos gadgets que venden, que se utilizan junto con el celular también, en donde ellos pueden monitorizar hasta dónde llega la frecuencia cardíaca y el ejercicio, el tipo de respiración, los latidos por minutos. De hecho, me lo llevan a la consulta para que yo lo revise, porque como yo trabajo mucho con el tema de deporte y los atletas, yo puedo decir de momento hasta dónde debe llegar la frecuencia cardíaca, no me pase más de esa cifra, entonces uno puede orientarlos, pero básicamente es para eso, doctor. ¿Y el mapa? El mapa es el monitoreo de la presión arterial, Sí. es un instrumento muy importante que utilizamos tanto para el diagnóstico de la hipertensión arterial como para el seguimiento del paciente ya hipertenso, medicado, en donde sospechemos que los niveles no son los correctos para él. ¿Son estudios colaterales para el diagnóstico Sí, doctor, efectivo? son estudios realmente que son colaterales, como usted dice, así como es el electrocardiograma, el ecocardiograma, una prueba de esfuerzo, no solamente para ver cómo están las arterias, sino para ver el comportamiento de la presión arterial durante el ejercicio en pacientes jóvenes atletas. Todo eso se utiliza, deben ustedes saber que tiene cobertura por todos los seguros médicos, o sea que no hay excusa realmente para no realizarlos. Uno de los peligros de no controlar esa presión alta
es que en un momento determinado puede afectar la parte productiva de la persona. Sí, claro que sí. Claro que sí. Por ejemplo, tenemos los urólogos. Me encanta mencionar a mis amigos urólogos, porque tengo muchos amigos urólogos que tienen mucho conocimiento acerca de la hipertensión arterial y de los efectos secundarios de la hipertensión arterial a nivel de las arterias y de la circulación del pene como órgano. Sí. Sabemos, por ejemplo, que la hipertensión arterial pues se encarga de que las arterias se tornen rígidas, o sea, rígidas quiere decir que se ponen como duras, bien. Entonces no solamente afecta el corazón, las arterias del cerebro, sino que afectan la circulación desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Eso incluye también el pene. Hay pacientes, por ejemplo, en edades jóvenes, como no tan jóvenes, y jóvenes menor de 40, menor de 45, para las enfermedades urológicas, que tienen disfunción eréctil, y cuando nos llega producto de la presión arterial alta. Exactamente, el urólogo tiene sospecha de que le está subiendo la tensión arterial, y ciertamente pues cuando lo estudiamos entonces tenemos que si es el paciente hipertenso. Bueno, pues cuando regresemos vamos a preguntarle a la doctora Jenny Gómez, cardióloga, qué repercusiones, porque muchas veces no le damos importancia, de que aquella enfermedad durante el embarazo que dice inducida por el embarazo, preeclampsia inducida por el embarazo, pero resulta que muchas de estas pacientes, entre 15 y un 20%, se quedan siendo hipertensas. Sí. Y muchas veces no lo perciben, le dieron de alta en el hospital y vienen los problemas como insuficiencia renal. Sí. Tenemos mucho de qué hablar, no se vayan. Así sí, mismo, cuando regresemos. Todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés. Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Mi nombre es Faustino Sánchez Navarro. No me alcanzaba el dinero. Los niños míos, ellos tuvieron mucho tiempo que no se les podía comprar ni la leche. Primeramente el negocio era un poco caótico, que había que hacerlo también todo manual. Me acerqué al centro MIPYME de Atomayor y gracias a ellos que nos han respaldado y nos han ayudado a hacer más fácil las cosas para los emprendedores. Ahora ya tenemos otro tipo de maquinarias, o sea, nuestras ventas han crecido y también las personas que lo consumen han crecido. A la gente le encanta el café del Red. En realidad nuestra vida ha cambiado. Gracias a Dios y al grupo MIPYME de Atomayor por ayudarme y a seguir creciendo a través de nuestro producto Café del Rey. Estamos felices. Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME. Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo... Pues esta tarde felices estamos conversando con la doctora Jenny Gómez. Ella es del staff de médico del Centro Médico Moderno, persona joven que apuesta a la innovación permanente dentro de la medicina. Y es una de las adquisiciones del 2017. Acá. Casi terminando. ¿Tú entraste en qué? En marzo. En marzo, pues son de las revelaciones para fines de Casandra, son de las revelaciones del año. Jenny Gómez, que a través del equipo que coordina la doctora Liliana Ureña, pues conocimos a esta chica y realmente ha dado la talla. Conversábamos, Jenny, antes del bloque y te preguntamos
que muchas pacientes hacen preeclampsia, como es inducida por el embarazo, casi se descuidan en el seguimiento de esa presión arterial. ¿Qué pasa durante el puerperio y después del puerperio? Y resulta que son hipertensas, y aquí el nefrólogo postuló que muchas de esas pacientes con hipertensión arterial silenciosa, entonces te hacen insuficiencia renal. Sí, sí, realmente completamente de acuerdo con el doctor La Antigua. Realmente es una posición que él, me imagino que él ve a diario, lamentablemente y con mucha frecuencia, muy probablemente en algunos estratos sociales en específicos. Es bueno aclarar que tenemos lo que es hipertensión arterial crónica en el contexto de una mujer que se embaraza, o sea, una mujer embarazada hipertensa, y lo que es una mujer que no es hipertensa y que entonces con el cambio hormonal y el cambio que surge en el embarazo, entonces le sube la tensión arterial, eso sería una preeclampsia. Es bueno conversar que realmente, como decíamos ahorita al principio, se ha convertido prácticamente en un problema serio de salud pública, porque no sé si es que no se le informa a las pacientes. Que no le dan seguimiento, A veces no nos permiten darle seguimiento porque usted despacha a la paciente, pero la paciente no vuelve, ella está feliz, está con su bebé, todo salió todo bien, pero realmente tienen que volver al cardiólogo. Les diré por qué. Por ejemplo, hay pacientes que tan pronto se desembarazan, no es necesario utilizar medicamentos, y eso usted como ginecólogo lo sabe. Sí. Se van a la casa con hematínicos, vitaminas para soporte nutricional, y no se van con medicamentos, pero hay un grupo que sí se va con medicamentos que tenemos que monitorizarlos, que de ahí darle seguimiento obligatoriamente. Pero ¿qué pasa con las mujeres que se van sin tratamiento antihipertensivo? Sabemos, por ejemplo, que existen estadísticas que entre un 15 y un 20 y hasta un 30, un 40, casi la mitad de ellas se convierten en hipertensas a largo plazo, y no tan largo plazo, porque la literatura habla de 3 años. ¿Está bien? Sí, se parece a la diabetes gestacional, que muchas de esas pacientes se quedan siendo diabetes tipo 2. Sí, obligatoriamente. Entonces siempre es bueno recordar, y nosotros que hacemos mucha medicina preventiva, pues el doctor y yo, recordar que si usted le subió la tensión arterial, o le subió el azúcar o la glicemia, o hizo una diabetes gestacional, tiene obligatoriamente que darse seguimiento con un médico de cabecera. A veces, no sé si entra en contradicción con el doctor que es ginecólogo, luego del embarazo, yo entiendo que el ginecólogo no es el médico de cabecera para de momento indicarle dónde y cuándo y con qué frecuencia deben de ir a donde un médico. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, si usted tiene su cardiólogo, si es una diabetes, un endocrinólogo, entonces va a ser esa persona que trace las pautas de a dónde y cuándo debe de ir esas visitas. No sé qué piensa usted, doctor. No, que en un país donde hay una plataforma de centro de atención primaria, esos pacientes por lo menos deben estar en un observatorio de la tensión arterial después de su interrupción del embarazo, por lo menos 3 años, a propósito que estamos hablando de la presión arterial. Entonces, en un observatorio después del parto, por lo menos 3 años en un centro de atención primaria, porque estas pacientes se quedan con el que tu doctor, yo hice preeclampsia, ¿cuándo puedo embarazarme? Entonces, ese equipo de atención primaria, que ya se le resolvió el problema de su embarazo, es el que le va a dar la anuencia. Sí, claro. Tú estás en capacidad de tener un embarazo de nuevo. Claro, hay que recordar, por ejemplo, que un embarazo en donde se aúna la hipertensión arterial, la diabetes, el sobrepeso, a veces son pacientes que tienen un enorme peso y ni son hipertensas ni son diabéticas y siguen clasificándose como un embarazo de alto riesgo. Son pacientes que ciertamente pueden perfectamente embarazarse, pero un embarazo programado, o sea, las cosas hay que hacerlas de manera organizada. Pero siempre y cuando el monitoreo, obligatoriamente tiene porque, que verse. Oye, que lo que ha pasado tradicionalmente, desde que tú estudiaste medicina hasta nuestros tiempos, que han preconizado una medicina totalmente curativa. Entonces tenemos que hacer la prevención. La prevención es lo único que nos da una salida más o menos en un país donde hay poca inversión en salud. Por ejemplo, si nosotros evitamos los accidentes de tránsito, aquí si no, nos vamos a tener que ver obligados
a prevenir los accidentes de tránsito, porque es que los presupuestos de salud pública no dan abasto para una anarquía dentro de los accidentes de tránsito. Eso es así, doctor, eso es así. Entonces, indiscutiblemente la medicina preventiva hay que hacerla, pero el paciente tiene que ayudarnos. O sea, hay que ir obligatoriamente al doctor, a su endocrinólogo, al cardiólogo, al ginecólogo, deben evaluarse obligatoriamente. Por ejemplo, inicialmente cuando empezamos el programa conversaba yo acerca de lo que es prevención secundaria. La mayoría de los pacientes me oyen hablando de prevención primaria. Primaria es antes de que usted se le diagnostique lo que sea que se le vaya a diagnosticar. La hipertensión arterial, la diabetes, problemas a nivel de las arterias, insuficiencia venosa de la circulación, pero existe la prevención secundaria también. O sea, ya ese paciente que tiene un diagnóstico de hipertenso, un paciente que tiene el diagnóstico de diabetes, de insuficiencia venosa, como me preguntan esos pacientes, doctora, pero ya tengo el diagnóstico, ¿qué hago? Si solamente habla de prevención, ya yo lamentablemente pasé la etapa de la prevención, no lo prevení, no hice el ejercicio, seguí tomando mucho alcohol, seguí fumando, no dormía bien, me trasnochaba, no me alimentaba de manera saludable. ¿Qué hago yo ahora que ya tengo la enfermedad encima? Entonces yo pienso que eso sería bueno abordarlo, porque realmente el control de los factores de riesgo, las enfermedades cardiovasculares, es básico para el éxito del tratamiento y de la prevención de las complicaciones. Porque ya la parte crónica de la enfermedad es la parte dolorosa de la medicina. Indiscutiblemente, no solamente dolorosa, sino a veces que inmuta al paciente. Son enfermedades, por ejemplo, una trombosis a nivel de cualquier parte, no solamente del cerebro, puede ser de los miembros inferiores. Se pierden los miembros inferiores, se pierden los miembros superiores también. O sea, hay pacientes que hay que amputarlos a veces. Tienen trombosis cerebrales, tienen derrames cerebrales, que son enfermedades incapacitantes, y lamentablemente cada vez las vemos en pacientes más jóvenes. Antes eran enfermedades de pacientes mayores, 68, 70, 72, 75 años. Ahora lo vemos en pacientes sumamente jóvenes, o sea, pacientes en edad productiva todavía, para una nación que necesita que ese paciente sea productivo. Porque hay que trabajar también en los estilos de vida. Sí, claro que sí, claro. Indiscutiblemente. O sea, dentro de las cosas que sí podemos hacer, luego de que ya se tiene el diagnóstico de hipertensión arterial o de diabetes, indiscutiblemente pues la dieta, lo hemos conversado. A veces la vida es relativa, porque uno se quejaba que nada más le daban la pata del pollo o la alita. Y ahora tú ves un niñito comiéndose un pollo grande. Sí, realmente. No, tú sabes, mucha obesidad. Yo conozco una abuela que dice, pero yo quisiera verlo con con el muslo de pollo. Y yo, bueno, no sé. El muslo del pollo en el pasado estaba reservado para los padres. Sí. Nosotros no teníamos el derecho de esa carne. De tocarla. No, señor. Que si tú evalúa los niveles proteicos de requerimiento de un adulto, son menores. El niño en crecimiento que necesita el músculo más, y la pechuga. Sí. Pues entonces antes se manejaba de forma inversa y de cierta forma favorecía a esos jóvenes para que no hiciera una obesidad. Sí. Todo es relativo. No hay bien que por mal no venga, ¿verdad que sí? No, la verdad es que los abuelos difícilmente se equivocan, y eso hay que dárselo a ellos. Los abuelos son sabios con la edad. Sí. Entonces, ¿qué de momento pudiéramos hacer, ya que si usted tiene el diagnóstico, para ayudarle a que tenga una vida? Porque la idea es que ese paciente logre mantenerse dentro de los rangos que conversamos, que son 120, 80 o 120 a 129, y por debajo de 80 milímetros de mercurio en el caso de la hipertensión arterial. ¿Qué podemos de momento hacer para que esos pacientes se mantengan en ese rango? ¿Seguimos o paramos? Bueno, Jenny, pues usted como productora de televisión anuncie que vamos al segundo bloque y regresamos ya con la parte interactiva de Pregunta Médica. Excelente, pues dentro de unos minutitos no se vayan, tengo información buenísima para ustedes con relación a la prevención secundaria y vamos a estar esperando sus llamadas, ¿eh? No se vayan. Sigue los pasos, estés donde estés. Sabes, mi amor, pórtate bien. No debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad.
Banreservas premia tus ahorros y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares de incremento en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, generas un boleto electrónico con el que puedes ganar premios semanales de 15,000, 25,000 y 2 premios finales de 1,000,000 de pesos. Las cuentas de ahorro más, ahorro en dólares y ahorro infantil generan el doble de boletos. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Banreservas, el banco de los dominicanos. Es un privilegio uno tener su casa. Aquí a veces yo me doy cuenta que llueve cuando salgo afuera y miro la calle. Eso fue algo emocionante cuando llegamos acá. Mi hijo, precisamente el día que nos mudaron, pidió eso de regalo de cumpleaños. Allá yo tenía intranquilidad. Ya para esta fecha, en temporada ciclónica, nosotros teníamos ya los ajuares listos para salir, porque usted sabe que no es lo mismo estar tranquilo que estar en una zozobra de vida. Esta nueva vivienda significa todo para seguir adelante. Este es un gobierno que trabaja y se nota, porque mire, mi casa donde estoy. Solo un gobierno que trabaja incansablemente construye futuro. Solo un país de gente que trabaja continúa avanzando. Gobierno de la República Dominicana. Con la gente y para. Porque Santa Claus llegó a la ciudad. Bueno, everybody happy aquí en Pregunta Médica. Vamos a recibir las llamadas telefónicas. Hay muchas en la tarde de cardiología con la doctora Jenny Branco, que está con nosotros. Jenny, oye, Jenny Branco es una de mi promoción, gastroenteróloga. Entonces, por eso que tienen la piel casi igual, ¿eh? Entonces, y los temperamentos. Esa es la esposa de mi amigo Saúl Pimentel. Vamos a recibir la primera llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, la doctora Jenny Gómez, la cardióloga nuestra aquí en Pregunta Médica. Gracias, doctor. Me encanta su programa, lo veo todos los días. Sí, ay, qué bueno, ¿eh? Ay, yo soy hipertensa hace como 6 meses. Sí. Y estaba tomando Valsartán 160, pero ahora me la cambiaron por Losartán 100. Yo quisiera saber a ver si esas pastillas me van a hacer bien, la de ahora. Pero como la otra era 160, la Lodeli. Sí, gracias por la pregunta, amor. Sí. La verdad es que la dosificación del medicamento nuevo es menor, pero hay que ver por qué le bajaron la dosis. Hay que ver si de momento ella bajó de peso, si ya está haciendo un cambio de manera efectiva de los hábitos. Entonces, Sí. si es así, la tensión arterial ciertamente disminuye y tenemos que modificar el medicamento bajando la dosis como hizo su doctor. Vamos, Jenny, como tú estás, ¿verdad? Eres exitosa, recíbeme la llamada telefónica. Ay, acá. yo feliz. Dale. Ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola. Mire, quiero decirle que tengo un problema en mi espalda y es que yo, ese caliente por dentro, pero el calor afuera de la espalda nada, pero por dentro es un caliente tremendo. ¿No sufre de presión alta? Señora. Dígame. Presión alta, ¿usted no sufre? Bueno, sí, doctor, yo estoy tomando una pastilla. ¿Y del azúcar sufre, señora? ¿Eh? ¿Del azúcar sufre? No, del azúcar no. ¿Y qué edad tiene usted? ¿Su edad? ¿Cuántos años? Nuevecita que sí estoy, de 7 o 74 años. 74 años. Pues vamos a ver la asesoría de la doctora. Ya, claro que sí. Hay muchas cosas que tenemos que evaluar en ella. Por ejemplo, el tema hormonal. No solamente la menopausia, sino también otras hormonas que pudieran influenciar. Los pacientes diabéticos que no lo saben, que son muchísimos los pacientes diabéticos. Y tuve una paciente que se molestó conmigo. Todos los médicos dicen que ahora puede cerrar ya la señora, sí. Tiene que evaluarse, porque a veces los pacientes diabéticos se quejan de cambios a nivel de la temperatura y a nivel de la sensibilidad de las manos y de los pies, como calambres, hormigueos, lo que nosotros llamamos parestesias. Entonces vaya a la consulta para evaluarla, para decirle de manera efectiva lo que está pasando. La señora puede cerrar ya el teléfono, porque nos están entrando, pero ella lo tiene descolgado, entonces no entra. ¿No? Vamos a ver si ella, sí, vamos a ver si nos cierra el teléfono. El 616-1772 en la capital
y unos 21772. Ese es nuestro contacto aquí en Preguntas Médicas, conversando con la doctora Jenny Gómez, que va a seguir recibiendo las llamadas telefónicas. Sí. Cuando prenda el bombillito. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Sí. ¿Tú puedes hacer el favor de decirme a qué se debe el cambio en los parámetros nutricionales? Y si tiene alguna experiencia en su práctica médica sobre el enalapril, si ocasiona daño a nivel de la circulación periférica. Sí, claro que sí. Miren, los cambios recientemente fueron publicados en el Congreso. Hay congresos famosos que se hacen a nivel del Congreso americano, el europeo. Uno reciente que se llama el American Heart Association fue donde recientemente se publicaron los nuevos parámetros. Esos parámetros se publican en base a estudios que son multicéntricos de miles y miles de personas y en base a los efectos secundarios que se observan a largo plazo en los pacientes, razón por la cual llevó a esos médicos cardiólogos a disminuir los niveles de tensión arterial. El enalapril es un medicamento que lo estamos utilizando y reservando para algunas poblaciones en específicas y sí puede producir alteración a nivel de la circulación. Sí. Vamos a ayudarte aquí, Jenny. Sí, buenas. Buenas tardes. Buena, doctor. Wendy, ¿cómo estás? Dice la vida y más viéndolo a ustedes, dos profesionales. Gracias. ¿Tienes alguna pregunta con la doctora Jenny Gómez? Con este clavel de esta doctora, bella y inteligente. Definitivamente que sí. Seguro que sí, Dios no se equivocó. Mandarla aquí a la tierra a hacer el bien y a salvar vidas. Gracias por esas hermosas palabras. Te salen unos días especiales. Dime tu pregunta, Wendy. Quiero preguntarle, yo que nunca he sufrido, tengo 44 años, al punto de tener 45, nunca he sufrido depresión. Eso es una buena noticia. ¿Qué tiempo debo de durar para estar con el psicólogo? Te escucho, bye. Gracias, Wendy, por tu pregunta. Wendy, las evaluaciones cardiovasculares se hacen anual. Está bien, por encima de los 35 o 40 años, el paciente debe asistir anual al médico, al cardiólogo por lo menos. Entonces, en base a la primera evaluación, pues ya le diríamos con qué frecuencia tendríamos que vernos. Ardiendo en llama la vida. Aunque no sufras de nada, anual tienes que ir, aunque tengas 45 Ardiendo años. en llama, Jenny, la próxima, por favor. Vamos a ver. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Hola. Sí. ¿Cómo está, doctora? Muy bien. Mire, doctora, yo soy una señora ya de 52 años. Nunca he sufrido de la presión, pero me hice una placa y me salió el corazón un poco grande. La verdad que se debe. Y a veces cuando yo me abajo, siento que me da mucha taquicardia. Escucho por la televisión. Sí, que Dios le bendiga a los dos. Amén, gracias por la pregunta. Mire, la radiografía de tórax básicamente sirve para nosotros evaluar lo que es el diámetro del corazón, ciertamente se puede medir, y lo que es el pulmón y sus estructuras. Cuando aparece el corazón un poquito aumentado de tamaño en la radiografía, se confirma con otros estudios como el ecocardiograma, que es un estudio un poco mucho más profundo, más sofisticado. Exactamente, para de momento poder confirmar ese aumento del tamaño del corazón. En caso de que exista, puede ser secundario a hipertensión arterial no controlada o de momento a obstrucciones de las arterias coronarias que no hayan sido diagnosticadas. Vamos a la siguiente, Jenny. Sí. Buenas tardes. Buenas. Se quedó tranquilito, ¿verdad? O tranquilita, ¿eh? Vamos a la próxima, cerramos esa. Buenas tardes, pregunta médica, buenas. Ahí está la otra. Buenas. Sí, buenas. Rumbo al primer domingo de Adviento. Este domingo, primer domingo de Adviento, que son los 4 domingos que preceden a la Navidad. Buenas tardes. Buenas. Ahí está silenciosa. Vamos a ver la otra ahí. Buenas. Eso es. Parece que alguien se quedó con el teléfono descolgado, ¿eh? No lo hagan eso, que están ardiendo en llamas. Mira todas las llamadas. Sí. Buenas tardes. Buenas. Tú sabes la gente que necesitan eso. Pero es como dice mi tía, somos dominicanos, ya tú sabes, una raza problemática. Buenas tardes. Buenas. Sí.
Bueno, siga ahí, yo aprovecho aquí. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de la prevención secundaria, en lo que de momento entra una llamadita. Recuerden cuando llamen, cierren el teléfono y escúchenos por la televisión para que sigan entrando las llamadas, ¿sí? Entonces, en cuanto a la prevención secundaria, ¿qué podemos hacer? Recuerden que los ejercicios son básicos. Los ejercicios, por ejemplo, en el contexto de un paciente hipertenso, los autoriza su médico cardiólogo. ¿Cuándo se autoriza? Cuando la presión arterial se encuentre completamente controlada. Recuerden, por ejemplo, dormir. Tenemos que dormir, relaja las arterias, relaja el metabolismo y tenemos que dormir de 8 a 9 horas diario en la noche. Eso ayuda a las personas que sufren de presión alta. Sí, pero indiscutiblemente. Dormir. Hacer ejercicios, por ejemplo, de relajación, pilates es un gran ejercicio. Se recomienda también para que todo se mantenga relajadito y el estiramiento. Se sabe que a medida que el paciente sea capaz de estirarse, mientras cuidado y se cae, mientras más se estiran, sabemos que tiene mejor salud cardiovascular. Sí. Recuerden, por ejemplo, ¿Aló? Hay una persona ahí. ¿Aló? Bueno. Recuerden la dieta cardio saludable. ¿Qué quiere decir cardio saludable? Bajo en grasa, bajo en sal, muchas frutas, muchos vegetales, a los que no les guste. Hay que comérselo así sea como si fuera un remedio, hay que comérselos, ¿eh? Y se recomienda utilizar alimentación cargada con aceite de oliva. Extra virgen de oliva, pero sin cocinar. Sí, sin cocinar. Se le coloca por encima, por ejemplo, al arrocito, a las ensaladas, pero no cocinar. Es rico eso, rico. Sí. Buenas tardes. Buenas. Bueno, alguien decidió agarrarlo ahí para que no entre nadie, ¿eh? Anda, no. Y todo eso verde, cierren esos teléfonos. Ay, qué pena. Buenas. Aló. Entonces, definitivamente que el estilo de vida es determinante para mantener unos niveles de la presión arterial bien controlada. Por ejemplo, una señora que llamó hace unos minutos que nos dijo, doctora, pero si yo tomaba 160 de un medicamento que no se compara con el medicamento de 100, son como vamos a ver, decidieron soltar. Vamos a ver. Buenas tardes. Yo llamo para hacer una pregunta. Sí, a sus órdenes. Uno está embarazado, que sufre la presión. Cuando se está embarazado, ¿uno le puede subir la presión también? Gracias por la pregunta. ¿Tú sí. lo entendiste? Sí, yo entendí. Esa paciente dice que si con el embarazo le subió la tensión arterial, que si con los próximos embarazos le puede subir también. Ciertamente sí, le puede subir, la predisposición es mayor. Hay lo que se llama preeclampsia recurrente. Sí, a que no solamente le suba la presión, sino que también se combine con el tema de la diabetes. Por eso hablamos de que los embarazos de alto riesgo tienen que ser obligatoriamente programados. Una clínica después de la presión arterial, por lo menos 3 o 4 años. Claro que sí. Vamos a la siguiente, Jenny. Vamos a ver. Buenas tardes. Vamos a ver. Buenas, hola. Buenas. Sí. Mire, ¿aló? Sí, hola, estamos aquí. Yo quería saber cuando el médico... ¿El médico? Cuando el médico le dice cuando la aorta está un poco alterada. Cuando la aorta está un poquito alterada, ¿eh? Bien, gracias por la pregunta. Sí, la aorta realmente quizás es una forma de ella haber comprendido a ese doctor. Probablemente el doctor se refiere a que la aorta está elongada. Elongada es un poco larguita, más larga de lo normal, la longitud mayor o de momento dilatada, un poco aumentada de tamaño, o pudiera ser que la aorta se encuentre calcificada. Existen cambios a nivel del cuerpo completo, desde los ojitos que necesitamos lentillas para leer, como también a nivel del corazón y los grandes vasos, siendo la aorta un gran vaso. Habría que ver la edad de la señora para ver si es un cambio normal en ella. Una última del bloque, doctora Gómez. Sí, vamos a ver. Sí. Buenas tardes. Sí, buenas. Hola. Buenas tardes. Sí, buenas. Sí. Una pregunta. Una paciente de 62 años, diabética moderada, hipertensa, le salió esclerosis mitroaórtica y concentración y remodelación concéntrica del ventrículo izquierdo. El cardiólogo dijo, tome el Nalapril de 20. El cardiólogo le mandó que tome la dosis cada 12 horas para que no le suba la presión, y aspirina de 81 miligramos. Y él dice que con eso puede llevar una vida normal, que no le afecta. Cuando se abaja, se marea. Cuando abaja la cabeza, se marea.
Bueno, pues todas las explicaciones te las vamos a dar cuando regresemos del próximo bloque. No sin antes darle saludo a un señor que hizo mucha milicia, retirado. Él se llama David Rosario y es un telepaciente permanente de aquí. Y nuestra telepaciente Jenny López, que para el 2018 nos prometió que va a tomar más materia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Usted no puede ir a la UAT que por 2 materias. Así que regresamos inmediatamente después de los comerciales. La ciudad, todo lo apunta, todo. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Banreservas premia tus ahorros y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares de incremento en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, generas un boleto electrónico con el que puedes ganar premios semanales de 15,000, 25,000 y 2 premios finales de 1 millón de pesos. Las cuentas de ahorro más, ahorro en dólares y ahorro infantil generan el doble de boletos. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Banreservas, el banco de los dominicanos. Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés. Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a... Bueno, pues proseguimos aquí en Pregunta Médica con la doctora Jenny Gómez. Quedó en el aire la última pregunta. Que sin vulgarizarnos tenemos que dar el contacto tuyo. Ah, sí. Muchos médicos critican que aquí en República Dominicana los médicos den su teléfono. Vayan a Estados Unidos para que usted vea que lo primero que hace el médico que es obligatorio. Es obligatorio dar su contacto. ¿Por qué? Porque si un paciente necesita de ella, inmediatamente tiene su teléfono. Claro que sí. Porque a mí metiéndose en lo que no le importa. Aquí damos los teléfonos de los médicos. Dígame, doctora, ¿cuál es su teléfono y en qué lugar? Yo estoy en el Centro Médico Moderno. El Centro Médico Moderno se queda ubicado en la Charles Sommer, o sea, con una clínica bastante céntrica, está en crecimiento constante, gracias a Dios. Y el teléfono es el 809-544-3007. Ahí pueden llamar de lunes a lunes en horario de 8 de la mañana a 10 de la noche. Bien. Vamos a recibir la próxima llamada. Quedó la preguntita pendiente. Sí, la señora, sí, brevemente, sí, ella dijo que tenía más de 65 años. Comentarle que el remodelado concéntrico que le reportaron en el ecocardiograma es un hallazgo normal para un paciente hipertenso, y la esclerosis valvular mitral también, un hallazgo normal por encima de 55 años. O sea que ese eco para esa paciente está normal. Sí, vamos a recibir. Vamos a aprovechar. Qué buena noticia le da. Ay, sí, qué bueno. Buenas tardes. Buenas. ¿Aló? Sí, buenas. Sí, rápido. ¿Aló? Sí. ¿Me oye? Sí. Sí. Estoy llamando porque a mi papá le hicieron un procedimiento en un pie. Le hicieron como un drenaje y él sufre de circulación. Entonces, después que le sacaron la cosa del drenaje, que se le ha quedado, que está botando como una cosa amarilla de ahí, se le están haciendo un cultivo. ¿Qué usted cree que puede hacer eso? Él no es diabético. No, él no es diabético y el pie lo tiene bien. Sí, habría que ver de momento qué fue lo que le drenaron, si fue un drenaje linfático, si fue un absceso. Hay que evaluarlo de manera personal para uno poderle decir. Si están haciendo cultivos, que todas las secreciones del cuerpo humano se cultivan, es porque tienen la sospecha de que haya una infección por allá. Una bacteria sobre algún tipo de infección. Sí. Vamos a cerrar y vamos a tomar. Buenas tardes.
Aló, sí, no, parece que ya no ha cerrado, seguimos recibiendo las llamadas telefónicas aquí en Pregunta Médica. Sí, no, vamos a dejarle que él se pone así. La doctora Jenny Gómez, debutando con nosotros. Sí. Buenas. Sí. Sí, buenas. Sí. Hola. ¿De qué lugar? El Café de Herrera, mi amor. Yo fui la que llamé ahorita para decirte de la pastilla que me cambiaron. Lo que yo fui a un médico familiar y no sé si está bien o no, tendría que cogerme la presión a ver si, pues no me siento normal. Salí con el coletero en 253 y los triglicéridos en 170. ¿Cuál es su pregunta? De la pastilla que ella me la cambió por ¿cómo se llama esta? El losartán, usted comentó ahorita. Entonces que era de 160 y la de ahora es 100. Ajá. Perfecto, sí. Mire, yo tengo médicos, familiares, colegas que son excelentes, o sea que yo no tengo razón por qué dudar. Lo que sí es que usted debe saber que luego de que el cardiólogo o el médico familiar haga algún tipo de modificación en el tratamiento, usted debe de regresar al mes para verificar si ese medicamento es adecuado para usted, o sea, si la mantiene controladita, aunque usted se sienta bien. Me siento bien, sí. Pero ya dijimos que el 85% de los pacientes no tienen síntomas, para que lo tenga pendiente. O sea, que hay que dar un compás de espera. Sí, no, claro, por lo menos un mes. Al menos que se sienta algo va antes. Buenas tardes. Buenas. Gracias, doctora. Hola. Oiga, doctora, yo creo que usted me haga el favor de decirme si un día a uno se le olvida la pastilla de la presión. O sea, que uno cree que se la tomó y no se acuerda. Muy buena pregunta. ¿Qué hacer? Porque a mí me preguntan mucho eso de lo que usan anticonceptivo. Doctor, si se me olvida la pastilla anticonceptiva, sí, entonces yo le digo, tómese 2 al otro día. Eso es muy importante. Mire, realmente se estila que si se olvida el medicamento para la presión, lo importante hubiera sido saber la dosis que ella utiliza para uno tener una idea de si qué se tan toma, importante. Si se toma lo de 50 miligramos y se lo olvida, ¿qué hace al otro día? Ella debe tomárselo al momento en que se acuerde y al otro día retomarlo el mismo día, a la misma hora. No, pero si se acordó al otro día. Tomárselo. Pero tomarse una o dos. Una, doctora. Una no, son más. Anticonceptivos, no, una sola. Se la toma cuando se recuerde y al otro día. Buenas tardes, pregunta médica. En cardiología y obstetricia y ginecología las cosas son diferentes. Buenas tardes, sí. Ay, bueno, se cayó. Buenas. Sí, sí, parece ahí. No, vamos a tener que extendernos el horario más de una hora. Una hora no nos da. Buenas tardes, pregunta médica. Sí, sí. Tú sabes que a veces los teléfonos se ponen como cuando están dando algo en la fila que, mire, organice, si no se organiza la fila no vamos a dar nada. Todas en verde. Buenas tardes. Sí. Si no se organiza no vamos a dar nada, vamos a suspender todo porque uno toma al otro. Sí, buenas tardes, pregunta médica. Buenas tardes, pregunta a la doctora. Sí. Claro, señor. ¿Cómo se explica que una persona tenga una taquicardia fuerte con una presión 110-80? Mucho. Sí, gracias por su pregunta. Hay muchísimas razones por las cuales... Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Sí, no, pero claro que sí. La hipertensión arterial o la presión arterial normal es una cosa y las palpitaciones o lo que usted dice como taquicardia, que habría que ver si ese es el nombre real, realmente son cosas diferentes. Eso sería evaluarlo. Hay muchísimos incluso trastornos de tiroides que no tienen nada que ver con la presión. No tiene que ver con nada de eso. Muchas palpitaciones. O sea que si está teniendo taquicardia, como usted dice, lo que yo realmente entiendo son palpitaciones o corazón rápido, debe de evaluarse. Sí. El alcohol, la pimienta, los estimulantes, hay muchas causas, no solamente la hipertensión arterial. Espero haber respondido a su pregunta. Buenas tardes. O sea que no le da taquicardia a la gente porque tiene la presión alta. No tiene nada. Usted puede tener taquicardia con la presión normal. Claro. ¿Cuánto se aprende aquí? Vamos a ver. Sí. No nos da la hora. Sí. Vamos a solicitar media hora más. Vamos a solicitar. Bueno, recuerden el teléfono, el 809-616-1772. Le prometemos que vamos a hablar con el doctor, el ingeniero Ri, porque hay muchas personas que dependen del UHF, sí, que es un canal abierto gratis, y entonces los ciclones han afectado ese canal. Buenas tardes. Es modesto. Buenas. Y están desesperados. Hola, discúlpenme, mi cielo. Oiga, es la señora que la llamó para la pastilla. Yo tomo los Saltán 50.
Lo que pasa es que en la mañana yo paso algún problemita en la casa y entonces no me recuerdo si me la tomé o no me la tomé. Eso fue lo que pasó. Ok, gracias por volver a llamar. Mire, yo siempre les recomiendo a mis pacientes colocar el medicamento de la presión en la mesita de noche y que de momento lo hagan y se la tomen. No se lo olviden. Que sea una rutina diaria, por ejemplo, antes de cepillarse, cuando se toman un vasito de agua, pero siempre al principio del día con alguna rutina para que la asocien con eso y no se le olvide. Cepillarse tiene que cepillarse diario, así que puede colocar el vasito de agua, su pastilla y tomársela antes del cepillado. Es seguridad de que no se le va a olvidar. Sí. ¿Tenemos tiempo para otra más? Sí. Sí, la última. Vamos a ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Rapidito, señor. Desde la perspectiva cardiológica, ¿cuál es más dañino, los estimulantes sexuales o la bebida energizante? Me escucho. Excelente pregunta. Mire, habría que ver la edad que usted tiene y si realmente no es hipertenso. Los dos tienen efectos secundarios, pero depende de los antecedentes suyos, personales. Sí, vamos a la otra. ¿Tenemos tiempo para la última? Y dame una sola pregunta media. Última. Buenas. Rapidito, buenas. hola. Sí. Buenas. Sí, buenas. Rápido. Para mí es un placer. Era amiga de la doctora Mire. Liliana Ureña. Sí. Quiero decirle este pensamiento, un poema que yo le saqué a usted. Pero rápido. Sí, breve, que nos van a cortar. Sí, mirando hacia el horizonte, bajo esta hermosa lluvia, el cielo se viste de gris. A usted quiero desearle que sea eternamente un hombre feliz. Ay, María Santija, muchísimas gracias. Muchísimas Vamos gracias. a cerrar con esa. Muchísimas gracias. Pues rápidamente tu teléfono, Jenny. Sí, el 809-544-3007. Recuerden que es de los pocos servicios, los pocos médicos que tienen el servicio, que ustedes pueden llamar de lunes a lunes de 8 a 10 de la noche. Pueden llamar hasta tomándose un cafecito los fines de semana y le hacen la cita. Pues muchísimas gracias a ti, Jenny, a todos nuestros telepacientes. Mañana nos vamos a encontrar en otra edición de Preguntas Médicas por estos canales. Buenas tardes. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is!